2 años después de cuidar al presidente paralítico, se recuperó. Lo primero que hizo fue proponerle matrimonio a su primer amor, quien lo había abandonado. Los medios dicen que son inseparables y que con el tiempo estarán juntos. Miré la transmisión en vivo de la propuesta de matrimonio en la pantalla gigante de la plaza, en silencio y sin palabras. Tiré el anillo de mi bolsillo a la basura. La deuda de gratitud con él finalmente había sido saldada. La gente en la calle peatonal se detuvo y miró la transmisión en vivo de la propuesta de matrimonio en la pantalla gigante al aire libre. No solo aquí, todas las pantallas gigantes de Hyangin han sintonizado la misma transmisión en vivo. La imagen es nítida. Incluso se pueden ver las tenues lágrimas en los ojos de la protagonista. La disposición de la escena es claramente obra de Alexander. Durante los meses en que estuvo casi completamente recuperado, dedicó todo su tiempo a esbozar este borrador, incluso supervisando personalmente el diseño de los fuegos artificiales. En ese momento, me sujetaba la nuca, con las yemas de los dedos frías, y me preguntó qué flor me gustaba. Dije jacinto, pero toda la propuesta que se veía en la pantalla grande estaba rodeada de un apasionado mar de rosas. La protagonista femenina allí de pie no era yo, sino la exnovia de Alexander, la diseñadora estrella Eva. Incliné la cabeza hacia atrás con calma. La propuesta había llegado a tal punto que Alexander estaba arrodillado, con el anillo de diamantes en la caja de terciopelo negro brillando como estrellas. En comparación, el que llevaba en el bolsillo apenas podía considerarse un anillo. Las chicas a su lado gritaron emocionadas: «Presidente Lu, Alexander, qué guapo». Con razón lo llamaban el príncipe Hyangin. Antes, había oído que durante los 2 años que Alexander estuvo paralítico, Eva lo dejó todo para cuidarlo. Un amor divino finalmente los unió. Me pellizqué la muñeca en silencio, donde aún quedaba una cicatriz grisácea de haber cuidado de Alexander. En ese entonces, Eva había roto con Alexander y se había ido a Milán a estudiar. Todos a mi alrededor contuvieron la respiración. La propuesta de matrimonio había llegado a su momento más crítico. Eva bajó la cabeza, mirando al joven arrodillado ante ella, y con voz entrecortada dijo: «Acepto». Le pusieron el anillo en el dedo anular y Alexander se levantó para besarla. En ese instante, estallaron fuegos artificiales sobre todo Hyangin. Este espectáculo, no solo sobre Hyangin, probablemente sea conocido en todo el país. Pensándolo bien, es normal. Alexander siempre ha tenido esa personalidad. Si le gusta a alguien, quiere que todo el mundo lo sepa. La multitud se puso ruidosa, y la chica a mi lado me agarró la muñeca, apretándome con entusiasmo. ¿Hacen una pareja tan buena? Aguanté el dolor en la muñeca y sonreí. Hacen una pareja perfecta. Miró mi rostro pálido y soltó mi mano tardíamente, queriendo disculparse, pero ya me había dado la vuelta y me había marchado. En medio del ruido, los protagonistas de la pantalla gigante detrás de mí se besan apasionadamente, y la multitud grita y vitorea su amor mientras los fuegos artificiales estallan en un espectáculo brillante. De repente, me detuve junto a un cubo de basura. Después de agacharme un rato, me enderecé y saqué un anillo opaco del bolsillo. El anillo era feo y demasiado grande. Por suerte, ya no tenía necesidad de guardarlo. Tiré el anillo a la basura y nunca me había sentido tan tranquilo. No derramé ni una sola lágrima. De ahora en adelante, todo lo que le debía a la familia Loo, todo lo que le debía a Alexander, ha sido pagado. Me echaron del grupo Loo. Antes tenía una oficina independiente, pero ahora ni siquiera encuentro un escritorio, y mucho menos una oficina. El Departamento de Recursos Humanos me lanzó una caja de cartón. Asistente Charlotte. Aquí están todas sus cosas. Tengo una buena relación con la gente de la empresa. Bajó la voz. Alexander te pidió personalmente que renunciaras. La compensación no será pequeña. Simplemente vete. Su tono seguía siendo educado. Supongo que las palabras originales de Alexander fueron para decirme que me largara. Reclinándose en la silla con cierta naturalidad, no me tomó en serio en absoluto. Me costó sujetar la caja de cartón al pasar junto a mi antigua oficina y finalmente me di cuenta de quién era su nuevo dueño. Se había convertido en el salón de Eva, con bocetos de diseño dispersos y desordenados. Su foto íntima con Alexander cubría el denso itinerario original. Bajé la mirada y, por un instante,
Los nudillos que agarraban el borde de la caja de cartón se pusieron blancos. La solté rápidamente. Me empujaron y me caí en la entrada de la empresa. La caja de cartón se volcó y las cosas se esparcieron por el suelo. Había demasiada gente reunida, y un tacón alto de alguien me pisó el dorso de la mano, causándome un dolor agudo. Una multitud de periodistas y la multitud se arremolinaron en una dirección. Aguanté el dolor y levanté la cabeza justo a tiempo para ver aparecer a Eva con un hombre del brazo. Le gustaba el rojo, su pelo negro y su vestido rojo eran muy llamativos. Pero el hombre a su lado era un poco más deslumbrante que ella. A Alexander no le gustaba tanta gente y apartó la mirada con irritación, pero aún así protegió a Eva con cuidado. La reportera la bloqueó, le entregó el micrófono y le lanzó preguntas una tras otra. Señorita Eva, el tema de la propuesta del siglo ha sido tendencia en Internet durante una semana. Como protagonista, ¿qué tiene que decir al respecto? Eva sonrió como una flor. Tengo mucha suerte de que durante los 2 años de su peor momento, quien estuvo a su lado siempre fui yo. Alexander, tras un viaje tranquilo, llegó a la cima de la montaña, pero solo después de 2 años de parálisis por un accidente de coche experimentó la frialdad del mundo. Mientras los muros caían y todos lo rechazaban, cualquiera está más capacitado que Eva para decir esto. En aquel entonces, ella simplemente se fue sin decir palabra, y solo yo quedé a su lado. Una mentira tan obvia, pero Alexander pareció muy feliz de oírla. No discutió e incluso se dejó llevar. Alexander bajó la vista y miró a Eva con dulzura, como un reguero de pólvora. Finalmente, se topó con el río y se detuvo. Las linternas parpadearon como los paparazzi. Emocionada, capté el momento en que ambos intercambiaron una mirada profunda. Alexander giró repentinamente la cabeza y me miró directamente a los ojos por encima de la multitud. Su mirada era casi gélida. Lo miré en silencio, sonreí levemente y me sentí muy relajada. Frunció el ceño instintivamente. La verdad es que tuve mucha suerte de haber estado a su lado durante los 2 años más difíciles de su vida. He saldado todas mis deudas de gratitud. El taxi que esperaba se retrasó, y me sentí un poco hipoglucémico y con dolor de estómago, agachado junto a la carretera, sujetándome el estómago. La mano que acababa de pisar ya estaba roja, hinchada y sangrando, y me dolía mucho. Eva es muy especial para Alexander. Conozco a Alexander desde hace mucho tiempo. Ha sido el príncipe de la familia Lu desde la infancia, y al crecer, ha generado innumerables rumores. Pero la única novia que ha reconocido públicamente es Eva. Es natural que un espejo roto se reencuentre. De repente, sonó la bocina de un coche delante de mí. Instintivamente levanté la vista y vi un coche negro detenido. La ventanilla bajó lentamente, revelando el rostro relajado de Alexander, con los dedos tamborileando sobre el volante. Otro dolor de estómago. Pestañeé. Se burló, con una mirada burlona y desdeñosa. Serga, ¿verdad? Bajé la mirada. Sentí que había retrocedido 2 años a la actitud de Alexander hacia mí. Era igual de cruel conmigo entonces. Decía que para alguien como yo seguir viva ya era una bendición. Solo ahora entiendo que la ternura que me mostró después fue solo una actuación. Tenía miedo de que si me iba, nadie lo cuidaría. Simplemente lo ignoré. Detrás de mí, oí el sonido de tacones altos. Eva me rodeó y se sentó en el asiento del copiloto, haciendo pucheros. Alexander, llego tarde. Esos periodistas fueron demasiado insistentes. No debí dejarte ir primero. Podrías haberme ayudado a ahuyentarlos. Eva, que llevaba el cinturón de seguridad abrochado, giró la cabeza para verme. De repente, se le quebró la voz y palideció un poco. Me instó con ansiedad: Alexander, vámonos. Vamos a llegar tarde a la fiesta. Alexander frunció el ceño inconscientemente. Aguanté el dolor, mirando a Alexander, pensando que sería la última vez que hablaría con él. Vi la transmisión en vivo del compromiso y se veía aún mejor que los bocetos que dibujaste entonces. Todo está bien, excepto que no es un Jacinto. Pensé un momento y añadí: te deseo 100 años de armonía. Alexander dejó de sonreír. Su mano, apoyada en la ventanilla del coche, se tensó al instante. Los tendones se pusieron blancos como si lo que oyó no fuera una bendición. Esa mano llevaba un anillo de bodas, y bajé la vista.
extrañando la mirada que Alexander me dirigió. Eva hizo una pausa y dijo en voz baja: Alexander, se hace tarde. No pierdas el tiempo con gente que no importa. Una voz débil me llegó por encima. Alexander dijo: Charlotte, no te arrepientas. Esperó un rato, pero al no oír respuesta, se burló, volvió a arrancar el motor y pisó el acelerador para irse. Levanté la vista, confundida, solo pude ver la historia de ese coche negro. Recordaba un poco a la forma en la que solía competir con sus superdeportivos, aunque fuera una bendición. Mientras lo diga, Alexander se enojará inexplicablemente. Tiene problemas. Pero no me arrepentiré. Había estado esperando un taxi tanto tiempo que ya empezaba a resignarme. Cuando mi teléfono vibró de repente, apareció un mensaje. Dudé un momento y envié mi ubicación. Media hora después, estaba sentado en el coche de la empresa, estirando la mano con cierta rigidez mientras el joven que iba delante de mí bajaba la mirada para ayudarme a curar mi herida. Sebastián levantó la vista. ¿Te duele? En cuanto se movió, me tensé y enderecé el cuerpo, sacudiendo la cabeza. Sebastián bajó la cabeza y me sopló la mano. Estaba helada. Mi mano se curvó un poco y abrí los ojos como platos para repetir: dije que no duele. Sebastián finalmente me soltó la mano y dijo lentamente: no te oí. Ahora tengo la sensación de tener un vasallo traidor. Como fiel compañero de Alejandro, este ha luchado 10 veces, 11 de ellas con Sebastián. Desde el campus hasta las batallas empresariales, ambos siempre han sido archienemigos. Durante los 2 años que Alexander estuvo paralizado, Sebastián casi consumió todos sus bienes. Aunque ya no tengo nada que ver con Alexander, todavía es difícil cambiar eso por ahora. Sebastián se recostó perezosamente. Hay una cena esta noche, y aún necesito una compañera. Bajé la mirada, la herida ya estaba curada. Alexander también irá, respondió Sebastián. No lo miré y tardé un buen rato en hablar. Si quieres usarme para lastimar a Alexander, podrías decepcionarte. No le importaré. Mi voz era muy suave, exponiendo los hechos con calma. Sebastián jugueteaba con un encendedor, con una chispa fugaz iluminando sus nudillos, y dijo: no tiene por qué ser así. Giré la cabeza para mirar la calle concurrida que se veía por la ventana y sonreí. Pensé en Alexander cuando tenía 17 años. Delante de todos sus amigos, se rió con desdén y desdén. Dijo: Charlotte, nunca podría gustarme Charlotte. Cuando me llevaron a probarme peinados y vestidos formales, Sebastián estuvo presente todo el tiempo. Era exigente, y después de probarse más de una docena de vestidos caros, seguía insatisfecho. La verdad es que no quiero ir a esa fiesta, pero Sebastián insistió, y no tengo otra opción. Hace medio mes, cuando dejé a la familia Lu, no me permitieron llevarme nada. Fue la anciana de la familia Chen quien me acogió temporalmente, así que haré todo lo posible por complacer a Sebastián. Cuando me probé un vestido blanco plateado, el dobladillo ondeaba como la Vía Láctea, y la mirada de Sebastián finalmente se detuvo, su nuez de Adán se balanceó ligeramente. Me miré al espejo a mi lado y de repente me quedé paralizada. La persona del espejo me resultaba extraña y familiar a la vez. Tan hermosa, que era vertiginoso, como si la muchacha que había estado parada silenciosamente detrás de Alexander como telón de fondo durante muchos años, tan simple y sin adornos, de repente se convirtiera en el centro de atención. Esta es una versión de mí que nunca había visto. Extendí la mano y toqué con cuidado la fría superficie del espejo. Sebastián estaba detrás de mí, dejando que un collar se le escapara entre los dedos. Inclinó la cabeza para ponérmelo. Su aliento era cálido, su voz despreocupada. Charlotte, no se trata de enfadarlos. Es solo para que Alexander sepa que no solo está paralizado, sino también ciego. Esta es la primera vez que asistió a una gala empresarial de este tipo, y después de haber estado al lado de Alexander durante tantos años, nunca había sido su pareja. Sebastián y yo llegamos relativamente tarde, justo antes de entrar al salón de banquetes. Miré a Sebastián. Las luces del pasillo iluminaron su rostro al instante, con una mandíbula definida, un poco deslumbrante. El suave silbido a mi alrededor me devolvió la conciencia. ¿Quién es esa chica que trajo Sebastián? Quedan genial.
¿Acaso Sebastián no siempre ha ido sin pareja? Oye, ¿no es esa la asistente común y corriente de Alexander? En cuanto dije esto, oí el ruido de una copa de vino al romperse en el suelo. Me giré para mirar en dirección al ruido. Alexander estaba de pie no muy lejos. La copa de vino se hizo añicos en el suelo, y el líquido empapó el dobladillo del vestido de Eva, que se arrastraba por el suelo. Eva soltó un grito bajo, pero él no respondió. Me miraba fijamente, como si me viera por primera vez, un poco aturdido. Esta versión de mí lo hacía sentir a la vez asombrado y desconocido. Eva levantó la vista y, al cabo de un momento, me reconoció con una expresión de incredulidad. Asentí cortésmente y acompañé a Sebastián a socializar. Alexander entonces notó que había un hombre a mi lado. Sus ojos color flor de durazno se volvían cada vez más fríos a medida que se acercaba y me apartaba. Sebastián reaccionó rápidamente, extendiendo la mano para bloquearlo, jalándome la mano y llevándome detrás de él. Alexander me miró por encima de Sebastián y dijo: «Charlotte, ven aquí». Nunca me había puesto en la fila de nadie delante de él, y mucho menos me había escondido detrás de alguien. Cada vez que me llamaba, sin importar lo lejos que estuviera, corría a su lado. Pero ahora es diferente. No retrocedí ni un paso. Tan tranquila y silenciosa como siempre que le hablaba, le dije en voz baja: «Después de todos estos años, ya he hecho suficiente». El viento de pleno verano entraba por la ventana. «Alexander, ya no tenemos ninguna relación». Su rostro palideció al instante. El solsticio de verano es propicio para los encuentros. Soy un niño criado con el apoyo de la familia Lowe, y no solo mío. Nuestro condado se ha reconstruido con la ayuda de la madre de Alexander tras el terremoto. Pero la primera vez que fui a casa de la familia Lowe fue cuando tenía 15 años. Fui el mejor estudiante en el examen de ingreso a la escuela secundaria del condado ese año, y seguí a los adultos del condado para llevar especialidades locales para agradecer a la madre de Alexander. La madre de Alexander es tan dulce como me la imaginaba, charlando con los adultos sobre los planes del año que viene, mientras recibía innumerables llamadas, con aspecto de estar muy ocupada. Me quedé a su lado y vislumbré la foto en su escritorio. El niño de la foto tenía más o menos mi edad y rasgos delicados. Con un poco de impaciencia al mirar a la cámara, se mostraba desafiante como un príncipe. El mayordomo llamó de repente a la puerta, con aspecto algo sombrío. «Señora, el joven amo ha vuelto a las carreras de motos». La madre de Alexander estaba ocupada y asintió con indiferencia. «Ve a traerlo de vuelta». El mayordomo tenía una expresión bastante preocupada. Parecía una tarea muy difícil. El adulto a mi lado me empujó hacia adelante y, riendo entre dientes, dijo: «Señora Lu, deje que Charlotte venga. Se lleva bien con sus compañeros». La mirada de Madame Lu finalmente se posó en mí. Curvé ligeramente los dedos, me armé de valor y asentí. «Puedo, aunque no sea posible, debe ser posible». Seguí al mayordomo hasta el puesto de vigilancia en West Road donde estaba Alexander. Tenía solo 17 años en ese momento, pero ya se erguía con la frente en alto. La motocicleta negra y roja atravesaba el viento, y solo cuando me alcanzó me di cuenta de que había frenado. Se levantó el casco, dejando al descubierto sus ojos entrecerrados y cansados. «¿Quién eres, chica de campo?» Cerré los ojos, pálida. Casi pensé que iba a morir en el accidente. Después de un momento, por fin hablé. «Soy Charlotte». Estaba muy interesado. «La señora Lu me pidió que te llevara de vuelta», dije. Se quedó frío. Alexander no es una persona obediente, pero yo también soy testaruda. No me iré aunque él no se vaya, solo lo esperaré al lado del camino. Dio una vuelta y me encontró allí. En la segunda vuelta, me di cuenta de que seguía allí. Para la tercera, probablemente un poco avergonzado, abandonó el coche con impaciencia y me llevó de vuelta. Lo seguí, sintiendo lo alto que era. Sopló la brisa de una tarde de verano y pensé en su nombre: Alexander. Madame Lu también quería aparentar que cuidaba de Alexander, así que me mantuvo cerca como su pequeño seguidor, ayudándola a vigilarlo para asegurarse de que no se metiera en problemas. Alexander es un adolescente, un poco rebelde, y me detesta especialmente, pensando que soy la informante de su madre. Siempre me intimida, pero me seco las lágrimas y sigo siguiéndolo. Ya no le importó. En palabras de Alexander,
Era muy molesto. Todos saben que, aunque Alexander tiene innumerables líos amorosos, siempre habrá una chica sencilla a su lado, casi invisible, que solo sale a detenerlo cuando se porta mal. He estado trabajando duro en mis estudios, esforzándome por cumplir con las expectativas de Lady Lu y siguiendo diligentemente a Alexander. Llevo 7 u 8 años haciéndolo. Simplemente tengo un secreto oculto en mi interior. El año que terminé mi examen de admisión a la universidad, me paré bajo el jacarandá y Alexander se apoyó en la barandilla del patio. Hablaba con tanta naturalidad, pero sentí como si en un instante me hubiera conquistado el corazón y me hubiera despojado de mis secretos. Dijo, «¿Te gusto?» Me quedé paralizada, sin poder moverme, un buen rato. Las flores de glicina me cayeron encima y tardé mucho en oír. Mi voz sonaba ronca y áspera. «Sí, me gustas». Alexander sonrió y se dio la vuelta para irse. Esa noche, cuando fui a buscar a Alexander, en cuanto abrí la puerta de la habitación privada, oí al joven amo de la familia Lu reclinado en el sofá, riendo con indulgencia. El sonido era claramente suave, pero sentí que me iba a quedar sordo. No eran solo los oídos. Me dolía todo. ¿A quién le gustaría Charlotte? Prefiero a alguien como Eva. Esa fue la primera vez que oí el nombre de Eva. Soy 2 años menor que Alexander. Para entrar antes a su universidad, me salté un grado en la preparatoria. Pero en ese momento, de repente comprendí que algunas cosas no se pueden recuperar solo con trabajo duro. Charlotte, de 15 años, al conocer a Alexander, jamás se habría imaginado que muchos años después nuestra relación seguiría siendo tan mala, incluso en una cena ajena. Aún puede ponerse animada, sobre todo porque es la primera fiesta tras la recuperación de Alexander. Su relación con Sebastián ya era mala, y en cuanto entraron al local, atrajeron aún más la atención. Ahora, enfrentados, todos observaban el espectáculo abierta y disimuladamente. Tiré de la manga de Sebastián y dije en voz baja, «Vámonos». Alexander pestañeó y aparté la mirada de sus ojos. Durante tantos años, era la primera vez que me oía decirle a alguien en su presencia, «Vámonos». Me alejé un buen trecho antes de volverme para echar un vistazo. Alexander seguía allí, cabizbajo. Esa sensación era tan frágil y fría como cuando despertó del accidente de coche de hacía 2 años, cuando la señora Lu, que iba con él en el coche, ya había fallecido. Eva se levantó la falda, queriendo tocarlo, pero una mirada suya la dejó paralizada. Sonreí. Sebastián arqueó una ceja. «¿De qué te ríes?», susurré. «Acabo de darme cuenta de que no todos pueden. No todos soportan la presión y el temperamento consentido de Alexander. No todos elegirían acercarse después de ver su otra cara, especialmente durante el tiempo que estuvo paralizado. Alexander, como un hijo del destino, simplemente no podía aceptar que se había vuelto discapacitado. Ya no sonreía. Su espíritu estaba completamente destrozado. Además, su única pariente, Madame Lu, también murió en ese accidente de coche. En ese momento, Alexander no tenía deseos de sobrevivir y deseaba suicidarse repetidamente. Rompí el vaso de cristal, tomé un trozo y lo apreté con fuerza contra mi muñeca. «Si quieres morir, está bien. Te acompañaré». Alexander nunca había visto emociones tan intensas en mí. Sus ojos oscuros me miraron fijamente un buen rato, casi apretando los dientes, y prometió, «Charlotte, estaré bien». Desde entonces, cooperó activamente con el médico. Finalmente, 2 años después, se puso de pie. Luego dejó la silla de ruedas. Después del banquete, Sebastián y yo volvimos juntos con la familia Chen. Gracias a la anciana de la familia Chen, durante este tiempo también estoy preparando mi currículum. Y en cuanto encuentre trabajo, me mudaré. La verdad, Sebastián, no conozco a la familia Chen. Cada vez que nos cruzamos, es después de que Alexander se ha peleado con él, y voy a disculparme con la familia Chen en su nombre. La abuela siempre me recibía con cariño, agitando su abanico y diciendo, «Oh, no es nada. Los chicos se pelean. Ven, siéntate, pequeña». Cada vez que me siento una tarde, observando con torpeza a la anciana aplicarle ungüento a Sebastián, el sol de la tarde se derrama sobre el suelo. Mi conciencia se vuelve aún más incómoda. Nunca imaginé que, en mi momento de angustia, sería la familia Chen quien me ayudaría.
Ni Sebastián ni yo somos personas comunicativas, así que el coche estaba especialmente silencioso. Me sentía un poco rígido, sentado tan erguido como un niño de primaria, sin que mis ojos se atrevieran a vagar. Solo podía mirar al frente. Por eso, al levantar la vista, vi a Sebastián en el retrovisor. Quizás estuviera un poco cansado. Sus ojos, entrecerrados y con largas pestañas, estaban cerrados. La luz de neón iluminó brevemente su rostro. Sebastián abrió los ojos bruscamente y me vio por el retrovisor. Es un poco incómodo, pero no demasiado. Aparté la mirada en silencio. Sebastián se rió de repente y dijo, «Charlotte, ¿sabes lo que pensé la primera vez que te vi?» «¿Cómo podría olvidarlo?», grité delante de Alexander. En ese momento, asentí y dije, «Me preguntaste cómo me quedé ciego. Si no, ¿por qué estaría siguiendo a Alexander?» Alexander estaba tan enojado que volvió a pelear con él. Sebastián negó con la cabeza y volvió a cerrar los ojos. Afuera, el tráfico era intenso, interminable. El coche estuvo en silencio demasiado tiempo, tanto que pensé que se había quedado dormido. Cuando por fin oí a Sebastián decir en voz baja, en ese momento, pensé, ¿por qué se porta tan bien? Hacía mucho que no visitaba a la señora Lu, así que llevé un ramo de flores blancas al cementerio para verla. Poco después de que Alexander se hiciera cargo del grupo Lu, un camión descontrolado chocó contra el coche de la familia Lu, dejando a una madre y su hijo muertos y al otro herido. Es una mujer amable, si no fuera por ella, no sé dónde estaría. Quité la maleza frente a su tumba y charlé con ella tranquilamente. Señora Lu, la organización benéfica que tanto le importaba sigue funcionando con normalidad y su alcance está creciendo. La fundación recibe tantas cartas de agradecimiento cada año que una sola habitación no las cabe a todas. Bajé la mirada, observando una gota de rocío a punto de caer de la flor. La parálisis de Alexander se ha curado, y no es diferente de antes. El desarrollo del grupo Lu ha vuelto a la normalidad, y recientemente se comprometió. Los medios le han dado mucha importancia, calificando la ceremonia de compromiso como un evento único en un siglo. La protagonista femenina, como también conoces, es Eva, la chica que Alexander trajo a casa. Su relación es muy buena, y todo va por buen camino. Solo yo, durante todos estos años, he permanecido en un lugar sin rumbo. La mujer de la foto de la lápida es amable, como si hubiera escuchado estas palabras. Toqué la foto. ¿Renunciaste al grupo de saqueo? ¿Me culparás? Desde luego, no respondería. El cementerio estaba en silencio. La muerte no tiene sonido. Me cubrí la cara. Las lágrimas se me colaban entre los dedos. Salvo por los primeros días, no he sido nada feliz aquí. A veces pienso que, si no hubiera quedado primero en el examen de admisión ese año, no habría llegado aquí. Lloré en silencio un rato antes de empacar mis cosas para irme. Al levantarme, vi a alguien de pie no muy lejos. Aunque no sabía cuánto tiempo llevaban observándome, bajé la vista. Solo había una salida del cementerio, y solo podía caminar hacia Alexander. Probablemente estaba allí para visitar a la señora Louise, bueno, pero no en el momento adecuado. Así fue como nos encontramos. Al pasar junto a él, oí a Alexander decir, llorando en la tumba delante de mi madre. Antes de poder decir nada más sarcástico, giré la cabeza, lo miré, y las lágrimas me inundaban las comisuras de los ojos, aún sin caer. Alexander se tragó las palabras restantes. En realidad, mi relación con Alexander no es tan mala. Una actitud tan terrible solo me ha pasado 2 veces. Una vez, me cansé de ser su asistente, envié mi currículum a escondidas y, cuando se enteró, montó en cólera. Hace poco, recibió un correo electrónico y, tras leerlo, me echó de la familia Lu, justo antes y después de un accidente, con 2 años de diferencia. Pero ya no estoy tan triste como antes. Simplemente lo miré en silencio y le pregunté, en nombre de mi yo de antaño, Alexander, ¿de verdad creías que no estaría triste solo por no haberte mostrado mis emociones? ¿De verdad crees que, por mucho que te engañes, siempre te seguiré como a los 15? Alexander apretó los labios, con los ojos oscuros como la noche. La mano que colgaba a su lado se curvó varias veces. Alexander se tensó por un momento, curvó los labios en una sonrisa burlona y dijo, Charlotte, nunca podrás pagar esto. Mataste a mi madre. ¿Por qué finges?
Para cuando volví, mi mente seguía aturdida. Alexander me miró y pronunció sus últimas palabras. Ese accidente de coche no fue un accidente en absoluto. Adivina quién de la familia Lu fue el traidor. Recibí un correo electrónico en mi bandeja de entrada y, con manos temblorosas, lo abrí. Dentro había información sobre la familia de Alexander, y varias señales indicaban que el accidente de coche de aquel entonces había sido provocado por el hombre. En ese momento, la señora Lu y Alexander se dirigían a firmar un contrato importante, y su paradero fue absolutamente confidencial durante esos pocos días, excepto para mí. Solo yo sé que soy la asistente de Alexander y crecí en la familia Lu. Siempre han confiado en mí. Dentro hay una foto, una escena mía reunida con miembros del grupo contrario, tomada en un momento muy delicado, justo antes del incidente. Pero la foto está manipulada. No conozco a esa persona en absoluto. Para Alexander, yo era simplemente la única pieza que faltaba, y sin siquiera preguntarme directamente, asumió que fui yo quien lo hizo. Sonreí con tristeza. Todo mi cuerpo se acurrucó en la silla. Con razón él, quien había dibujado la propuesta que vi el día anterior, me dijo que me largara al día siguiente. Con razón preferiría perseguir a Eva antes de volver a tener algo que ver conmigo. Cerré el correo electrónico, sin siquiera molestarme en discutir porque sabía que Alexander no me escucharía. De hecho, mientras Alexander no se quede ahí y siga investigando, sabrá que hay más personas que solo yo que saben de su paradero. También está Eva. Hacía mucho que no dormía tanto. Había estado enviando nuevos currículums en secreto antes del accidente de Alexander, porque Eva era demasiado agresiva. Estaba harta de ello. Ella ha sido la única novia legítima de Alexander a lo largo de los años, y en aquel entonces, él la malcriaba hasta el punto de volverse rebelde, algo que me resultaba particularmente intolerable. En el pasado, también me habían molestado sus confidentes, pero nunca había sido tan grave. ¿Te imaginas a una veinteañera siendo humillada como una zorra delante de toda la empresa? Eva hizo esto justo cuando Alexander discutía el contrato. Él y la señora Lu mantuvieron su paradero en secreto. Ni siquiera Eva lo sabía. No podía contactar con Alexander, pero yo sabía dónde estaba. Me lo preguntó, y yo no dije nada, impidiéndole entrar en la oficina del presidente. Todos en la empresa saben que es la favorita de Alexander, pero soy la única que se atreve a interponerme en su camino. Eva llamó a la gente de la empresa para que vieran y me abofeteó. Dijo, Charlotte, aunque te desnudaras y te pararas frente a Alexander, no te miraría dos veces. Piérdete. ¿Crees que puedes hacerte rica solo aferrándote a la familia Lu para escapar de tu pobre condado? Seguir a Alexander es repugnante. No es diferente a ser una amante. Claramente no hice nada malo, pero bajo la mirada de todos, me siento como si me hubieran desnudado, llena de vergüenza. Irrumpió en la oficina y revisó la agenda de Alexander. Al día siguiente, algo le sucedió a Alexander y a los demás. Nunca pensé en Eva porque tanto Alexander como la señora Lu fueron tan buenos con ella. Ahora lo entiendo. Solo aquellos que no son amados observan cuidadosamente la amabilidad de los demás y piensan desesperadamente en cómo corresponderla. Soy ese tipo de persona. Desperté a un mundo diferente, y el tema principal en tendencia en Weibo era almohadilla Hanshin Glue Family Car Accident Conspiracy. A todos les encanta el chisme, especialmente desde que la propuesta de matrimonio de Alexander, que duró un siglo, dominó las discusiones en línea durante tanto tiempo. Recientemente, fuentes confidenciales revelaron que el accidente automovilístico de Alexander no fue un accidente en absoluto, sino un incidente premeditado y provocado por un grupo hostil. Según fuentes bien informadas, quien filtró el paradero de Alexander fue su asistente en ese momento, quien se rumoreaba que era una chica apoyada por la familia Lu durante muchos años. La imagen adjunta incluía una foto mía reunida con el grupo opositor. Mi correo electrónico. La revelación fue tan certera como si la hubiera visto con mis propios ojos. Sólida e innegable. Eva también respondió. Se mostró mucho más contenida que antes, sonriendo suavemente frente a la cámara. Charlotte, nunca me ha gustado, pero siempre ha seguido a Alexander. Incluso me enojé con Alexander por su culpa. Antes, realmente no esperaba que fuera ella quien hiciera esto. La entrevista fue larga, y entre líneas, me acusaron de ser desagradecida, la típica persona pobre en una familia adinerada que olvida la bondad. Alexander estaba a mi lado, con expresión indiferente.
He visto los comentarios en línea después de criar a esta asistente durante tantos años. Resulta ser una persona desagradecida. Lo siento mucho por la señora Lu. Eva está demasiado desdichada. Incluso tiene que vigilar el humor de su asistente cuando sale con alguien. Denuncien rápido. No podemos dejar que se salga con la suya. ¿Quién puede averiguar dónde está esta mujer? ¿Acaso alguna empresa se atreve a quererla? Debo decir que no es nada fácil para Eva y Alexander llegar a donde están ahora, un romance de cuento de hadas. De repente, alguien me arrebató el teléfono de la mano. Levanté la vista y vi a Sebastián mirándome fijamente. Deja de mirar, la abuela llama para cenar. Moví ligeramente la boca y expliqué. No soy yo. Sebastián ni siquiera se detuvo. Sé que no es una simple formalidad, de verdad lo cree. Es más o menos lo que les dije a mis amigos en línea. Todos los entrevistadores que tuvieron buenas conversaciones conmigo rechazaron mi solicitud. Si no puedo borrar esta mancha, probablemente sufriré una muerte social el resto de mi vida y nunca encontraré trabajo. Este es el final que Alexander quería para mí, lo suficientemente trágico como para desahogar su ira. Solo el negocio de la familia Chen todavía se atreve a quererme. Cuando solicité trabajo en todas partes, incluso en la familia Chen, pero lo rechacé. Sebastián estaba hojeando mi currículum, sin mirarme, y me preguntó por qué. Negué con la cabeza. Mi reputación no es buena ahora mismo. Aparecer en cualquier empresa me pondría en el punto de mira, lo cual no sería bueno para la familia Chen. Sebastián giró la cabeza en silencio, observándome un momento, y sonrió con un dejo de impotencia. Charlotte, eres bastante lenta. ¡Qué aburrida! Lo miré fijamente, tardando en darme cuenta, pero antes de que pudiera reaccionar, la policía me llevó. La familia Lu denunció el caso, y como persona involucrada y sospechosa del incidente de ese año, naturalmente tuve que ser interrogada. Antes de entrar en la sala de interrogatorios, vi a Alexander y a Eva. Sus expresiones eran bastante llamativas. Eva tenía la impresión de una jugadora que había perdido la cabeza. De hecho, podía entenderla. Durante los últimos 2 años, había llevado sus asuntos con bastante rectitud, y para entonces, probablemente cualquier prueba había desaparecido hacía tiempo. El único obstáculo entre ella y Alexander soy yo. Después de enviarme a prisión, puede estar tranquila. No solo es real la propuesta de matrimonio centenario, sino que también habrá una boda centenaria, y ella será el fin de innumerables personas como esposa de Alexander. Alexander me miró con una expresión complicada, la mandíbula rígida. Vi su mano frotándose inconscientemente las yemas de los dedos, temblando ligeramente. Me miró, apartó la cabeza, con las comisuras de los ojos enrojecidas. Retiré la mirada y entré en la sala de interrogatorios. En tan solo unas horas, la policía me había vaciado por completo para siempre. Además de esa foto, hay más pruebas que me apuntan, casualmente meticuloso como Annette, listo para atraparme en ella. Me detuvieron temporalmente, pero no por mucho tiempo, solo 10 días debido a la gran repercusión en línea del caso del accidente de coche de la familia Lu. Las teorías de conspiración se han disparado en pocos días, lo que hace imposible suprimirlas. La cúpula se lo está tomando muy en serio, por lo que la fuerza policial es considerable, garantizando que todo se gestione con justicia y rigor, sin dejar piedra sin remover. En estos 10 días, no pensé en nada en absoluto. Hacía mucho que no descansaba tan bien, dormía profundamente durante tanto tiempo. Al 10º día, el caso se resolvió y fui absuelto. Esta vez, además de las conexiones con el AMPA que involucraban a la madre y al hijo de la familia Lu, había una persona más en la lista de buscados, Eva. El cielo es vasto y ancho, pero nada escapa a su control. La policía me devolvió la inocencia en cuanto salí de la comisaría. Antes de que pudiera siquiera respirar aire fresco, me cegaron innumerables destellos de luz. Los periodistas que esperaban afuera aprovecharon la oportunidad, acercándome sus micrófonos y bombardeándome con preguntas una tras otra. Señorita Charlotte, ¿qué opina de que Eva traicionara al grupo Lu? Señorita Charlotte, todos estos años, ¿ha estado al lado de Alexander porque le gusta? Señorita Charlotte, cuando Alexander quedó paralizado, quien estuvo a su lado no fue Eva. ¿Así que quién lo cuidaba? Era usted. Casi me faltaba el aliento, pero por suerte,
Una mano me levantó. Sebastián metió las flores ocultas en los brazos y me protegió con cuidado al subir al coche. En cuanto subí, giré la cabeza y las luces de los medios de comunicación eran caóticas. Vi a Alexander. Estaba de pie a lo lejos, exhausto y agotado, con una expresión frágil. Respondí a la última pregunta de los medios. Dije en voz baja, no era yo quien estaba al lado de Alexander en ese momento. Lo abandoné hace mucho tiempo. Han pasado tantas cosas en 10 días. Al principio, la comunidad en línea se llenó de maldiciones contra mí, con la esperanza de que alguien como yo recibiera rápidamente la pena de muerte. Pero las revelaciones se sucedieron una tras otra. El primer revuelo se produjo cuando alguien publicó una foto de Eva estudiando en Milán, exponiendo las mentiras que había tejido. Todos sabían que, en cuanto algo le ocurrió a Alexander, ella abandonó sus planes de volar a Milán. Ella está en paz con el tiempo mientras él carga con el peso. No tienen relación. Todos creían que su amor se debía principalmente a la compañía durante los momentos difíciles. Inesperadamente, se convirtió en un tema candente para ella, para exagerar y engañar, y muchos estaban casi hartos. La segunda gota que colgó el vaso es que no sé quién publicó en internet el video de Eva dándome una bofetada. El video es bastante claro, muestra cómo me humillaron, cubriéndome la mitad de la cara hinchada y roja mientras estaba de pie frente a la oficina de Alexander, solo para que ella me tirara al suelo. Eva siempre ha tratado a las personas con una actitud amable y alegre, pero en el video, su expresión es salvaje e incluso feroz. La excelente imagen de una mujer profesional y activa en el ámbito laboral se hizo añicos. Se dice que, en esos días, Eva ni siquiera se atrevía a contestar el teléfono, pues las críticas la acosaban por todas partes.